Hola familia hermosa, bienvenidos al estreno de una nueva historia, Mi dulce y despiadado rey. Les cuento que esta fue la primera historia completa que me leí y no podía perder la oportunidad de compartirla con ustedes, así que espero que les guste mucho. Ahora sí, pónganse cómodos que comenzamos. La historia inicia con la dulce Kiara May, aquella que siempre es amable con todos en el pueblo. Sin embargo, todos ellos están liderados por el rey sanguinario, y sus caballeros son igual de sádicos, por lo que todos temen la presencia de los guardias del rey, los cuales en vez de traer paz traen miedo. Así que Kiara, usando su grandiosa labia y su sed de hacer siempre lo correcto, persuadía al líder de los guardias para que se fuera de forma pacífica. Sin embargo, advertían a todos los ciudadanos que hay 2 asesinos y un joven por estos sectores, y si ven algo deberán informarles de inmediato. Apenas se fueron, Kiara se ponía de mal humor, pero recordaba que había un soldado que no solía dar miedo, su hermano Daisuke. Más tarde, Kiara salió al bosque en busca de hierbas medicinales, pero en eso vio a un joven, el cual estaba gravemente herido. Se acercó, pero este le decía que se fuera, que escapara, y al momento entendió por qué, pues llegaban 2 asesinos. Recordaba las palabras de aquel caballero de la mañana, y de forma valiente cubría al joven. Al momento, uno de los asesinos se acercó y Kiara preguntaba el por qué quiere matar al chico, a lo que él respondía que no es de su incumbencia y que incluso ese chico morirá aunque no sea por su espada, pues el veneno que le habían dado estaba surtiendo efecto, así que decía tener tiempo de sobra para poder saborearla. Rápidamente Kiara se defendía, lo tumbaba al suelo y estos 2 se ponían en modo ataque. Kiara sabía defenderse, pero al concentrarse en uno se dio cuenta que el otro iba a atacar al chico, así que se despistaba y lograban derribarla. Dado a eso, el otro se acercaba, solo que de la nada este terminó siendo atravesado por una flecha. El otro asesino que la mantenía sujeta se asombró. Acababa de llegar el general. Se disponía a correr, pero esto no sirvió de nada. La habilidad del general era excepcional, y así terminó con los 2 asesinos. Pero Kiara notaba que éste seguía cabalgando a su dirección y la mantenía apuntando. Cerraba los ojos creyendo lo peor, pero por suerte este general no la mató. En eso el joven empezó a contarle al general que está envenenado y Kiara corría a verlo. Rápidamente se dio cuenta con qué sustancia lo envenenaron y podía ayudarlo. No era médica, pero sabía un poco de medicina, así que el general tomaba la decisión de llevarla, pues sabía que el doctor real aún tardará en llegar. Pronto le aclaraba que el joven es el príncipe Osamu, el hermano menor del rey Asukai Katsu, el rey sanguinario, aquel que dicen que es invicto en batalla y despiadado con los enemigos. Pero ahora ella debía curar al príncipe sí o su vida correrá peligro. Así llegaban rápidamente al palacio real y por suerte Kiara May lograba curarlo, pero ahora solo quedaba que descansara, aunque tras ver que ella sabía tanto sobre el veneno y la cura, el general sospechaba de ella, y más al ver sus habilidades en defensa. Por ello la iba a encerrar, aunque en ese momento el rey sanguinario decía: Suéltela. Él entendía que ella fue un milagro. Pedía quedarse a solas con ella y rápidamente Kiara se postraba ante él. Tenía miedo. Será la primera en conocer a ese rey violento y sangriento. Pero en eso, tras preguntar su nombre, el rey le agradecía por haber ayudado a su hermano y dado a su deuda. Esperaba que ella pudiera quedarse en el palacio esta noche. Kiara, con mucho respeto, trató de explicarle que no puede, o su familia se preocupará. Pero dado a la insistencia del rey, Kiara May no tuvo de otra que aceptar. Pero mientras esto ocurría, en las sombras se encontraba un hombre muy emocionado porque las cosas estaban por ponerse interesantes. A la mañana siguiente Kiara despertaba. Estaba tan asustada, tantas cosas que pasaron y aún no lo podía creer. Pero al momento encontraba una carta junto a ella. Incluso había en él un símbolo del rey. Al leerla se dio cuenta que era una carta del mismísimo rey sanguinario, el cual se sentía en deuda con ella. Ya salía del palacio hasta que se topó con el general Shibisaki, aquel que la salvó y aquel que desconfía de ella. Y tal parece que la estará vigilando. Más tarde
Ella llegó a su pueblo y estaba emocionada por el regalo del rey, solo que escuchaba que las damas de compañía tenían un problema. Kiara se interesó y le contaban que hay un hombre que visita su sitio frecuentemente, paga extra por alguna de ellas y luego éstas desaparecen. Le comentaban que es un hombre de cabello negro y con un tatuaje de serpiente en su brazo. Kiara recordó al hombre que murió antes, aquel que tenía también un tatuaje de serpiente. Sabía que debe haber relación y cuando se enteró que hoy llegará para llevarse a una de ellas, Kiara les prometía que nada de eso pasará. Les mostraba el símbolo del rey y todas le tenían esperanza. Así a las pocas horas Kiara estaba lista para ser una dama de compañía. Al momento un hombre guapísimo llegaba. ¡Ay! ¡Hola, papuchis! Rápidamente señalaron a Kiara y este estaba interesado, pues se ve hermosa. Solo que enseguida otro hombre llegaba, quería estar con Kiara y así ella lo rechazaba. Incluso el hombre guapo que recién llegó la ayudó y al momento Kiara vio en este hombre el tatuaje del que habían mencionado antes. Sabía que era él. Así, tras ver que despachó al otro metiche, Kiara se dejó seducir del hombre del tatuaje y así juntos ingresaron a la habitación. Al momento Kiara sacó su navaja y lo amenazó, preguntando en dónde esconde a las muchachas. Pero esto no duró mucho, el hombre rápidamente la sujetó, pero Kiara estaba preparada. Ya sacaba otra daga haciendo que se aleje. Se la lanzó, pero este hombre era muy hábil. Al momento sacó otra daga, pero este hombre la empujó. Tras despistarla, huyó. Ella veía por la ventana y de la nada este hombre la jalaba hacia él. Así Kiara tuvo la oportunidad para cegarlo con tierra, pero ni así lograba golpearlo, aunque rápidamente este la acorraló. Y para suerte de Kiara, gente del pueblo llegaba a verla. Él decía, pues, qué lástima, y tras darle un beso en la mejilla, escapó del lugar. La noche llegó y Kiara regresaba a su casa. Quería explicarles a sus padres por qué no regresó anoche, pero no fue necesario, pues el rey había enviado a un mensajero para que les comunicara todo lo que pasó. Pero el rey desea que ella regrese al palacio esta noche, y ni cómo decirle que no, así que fue junto al mensajero. Aquel le informaba que su demora en regresar a casa dependerá de ella, pues el rey estaba interesado en sus habilidades médicas, por lo que el rey quiere convertirla en el médico de la corte. Pero claro, será el actual médico de la corte quien la entrenará antes. Kiara no podía aceptar. Ella trabaja por su familia y ellos apenas sobreviven con lo que ella hace. Sin embargo, esto estaba solucionado. Si ella acepta el puesto, la familia tendrá una buena vida viviendo cerca del palacio y sin la necesidad de trabajar, a menos que lo deseen. Kiara entendía que no podía rechazarlo. Era una gran oportunidad para ella y para su familia, por lo que finalmente aceptó. Y al parecer, el rey ya tenía todo preparado, confiada en que ella aceptará. Así Kiara llegaba ante el médico de la corte, el cual estaba curando a Ryusaki, justamente el pervertido del tatuaje de serpiente de esta mañana. Enseguida el mensajero se lo presentaba. Él es el teniente general Ryusaki, y así saludaba a la asistente del médico de la corte, quien de ahora en adelante podrá atenderlo también. Pero claro que ella sospechaba de él. Al momento la presentaban ante el médico de la corte Fujioka, el cual la llevaba ya a su habitación, un lugar amplio que para él era sencillo, pero para ella no, era como tener una mansión. Dado a todo lo que pasó en ese día, aquella noche, decidió salir a dar un paseo, pero en medio de todo lo hermoso, vio a un hombre a lo lejos, parecía un fantasma. Le causó intriga, más porque aquel se encontraba con una katana. Lo siguió hasta que se encontró en medio de la nada, solamente había una pagoda, pero al confiarse en el lugar no notó que aquel hombre estaba tras suyo y ya la amenazaba con la katana. Al verlo, Kiara notó lo hermoso que es con su cabello largo y blanco. Pero no podía distraerse. Kiara sacó su kadachi, pero no fue rival para este hombre tan misterioso. Aquel se movía de forma tan ágil que ella incluso no notaba sus movimientos. En eso aquel hombre le preguntó que qué hace ella ahí y por qué lo siguió. Ella le decía que él lo hacía sospechoso y por eso lo había seguido, aunque ella también estaba por la noche ahí. Tras ello, aquel hombre la dejó irse, pero Kiara estaba interesada en conocer quién es él, más que todo porque ya asesinos secuestraron antes al príncipe, pero al intentar atacarlo rápidamente la detuvo, la empujó y le pedía no levantarse, exclamándole que es una mujer tonta por querer pelear en una batalla que no tiene posibilidad de ganar, y tras eso se marchaba. El sol salió y Kiara vio a su familia llegar.
Por otro lado, ya se encontraba asistiendo al médico Fujioka. Y lo malo es que siempre se encontraba con ese tipo horroroso, Ryusaki, el cual se acercaba para molestarla. Le comentaba que el rey jamás se presenta ante los plebeyos, pero ella sabía que es la excepción, pues ya incluso ha escuchado su voz. En eso el médico Fujioka envió a Kiara a ver más ungüento, y Ryusaki la acompañó, el cual al estar solas le proponía continuar en donde se quedaron la última vez, pero al verla reaccionar mal le contó todo del tipo que aquel día quiso atrapar. Un chico alto, de cabello negro y con un tatuaje de una serpiente en su brazo. Kiara rápidamente revisó su brazo y se daba cuenta que ya no lo tenía. Aquel día solamente se lo pintó para ir encubierto y aprender el funcionamiento de ese criminal. Pero aquel día se topó con ella y aquel tipo que la molestó era ese criminal. Así que gracias a su distracción él pudo detenerlo fácilmente, pues sus hombres se encontraban listos para detenerlo afuera. Sin embargo, al ver que ella estaba tan interesada en él, decidió subir junto a ella a la habitación. Y así se encontró en su trampa. Sin embargo, decidió seguirle el juego hasta el final. Por otro lado, ella le confesaba que ayer en la noche vio a un hombre de cabellera larga pasear por los alrededores del palacio. Preguntaba si lo conoce, pero Ryusaki no le comentó nada. Sin embargo, antes de irse le pidió a Kiara que le informara si vuelve a ver a ese hombre de cabellera blanca, lo que asombró a Kiara porque jamás mencionó el color de cabello. Además, desde el principio, parecía que él ya la conocía antes de todo lo que pasó en ese lugar, en el sitio de las damas de compañía. Por ello entendía que no podía confiar en nadie, y al parecer, él siempre la está vigilando. Pues mientras él estaba jugando con ella, Kiara lograba encontrar sus propias respuestas. Con los días, Kiara fue al pueblo para conseguir materiales. Pensaba en la mucha información que estaba consiguiendo, pero entendía que mientras más sepa, más peligroso será para ella. Por eso debía tener cuidado. Ya una vez ella y su familia perdieron a alguien, el cual había prometido regresar, pero jamás lo hizo. Su muerte fue tan extraña y deseaba conseguir información sobre su hermano. Pero en eso, vio a varios bandidos acercarse a una jovencita. Al principio quería ignorarlos porque ya no quiere más problemas. Sin embargo, al recordar la muerte de su hermano, entendía que por honor a él siempre será valiente y defenderá a los débiles, tal como él lo hacía y tal como él le sugería. Rápidamente llamó la atención de estos bandidos, los cuales la sujetaban. Para ellos nadie la salvará, ya que este reino ha sido sometido bajo el mandato del rey sanguinario, pero le aclaraba que él es el líder de este Capitolio, incluso es más fuerte que cualquier soldado del rey sanguinario. Así pasó rato alabando su fuerza hasta que Kiara no lo soportó más. Rápidamente lo pateó con todas sus fuerzas y adiós invencible. Así escapaba y corría rápidamente, pues había notado que alguien la sigue y ahora es el momento para identificarlo. Ingresó a la casa de las damas de compañía y ahí llegaban estos bandidos a pelear con ella. En eso la empujaban, pero antes de caer, aquel que la seguía la encontró y era aquel hombre de cabellera blanca. Rápidamente la sujetó e instantáneamente los bandidos llegaban corriendo ante él, pidiendo que entregue a la chica. Pero este hombre de gran habilidad terminó rozando la mejilla de uno de ellos. Y al ver esa mirada tan penetrante y ante la amenaza de que la siguiente será en su cabeza, salieron todos corriendo. Y mientras, Kiara seguía tan linda en su regazo. Se levantaba y le confesaba que ya sabía que él la seguía. Sin embargo, no sabía si era un aliado o un enemigo, pues sabe que hay gente esperando su muerte, pero por lo que acaba de pasar sabía que él está ligado al rey. Ella le decía que esta persecución tenía un fin, verificar sus dudas, y ahora lo comprende. Ese sello que el rey le entregó es más que una ayuda, es la seguridad para ella, y por esto era digno de admirar. Este hombre sabía que ella tenía la fuerza suficiente para derrotar a esos bandidos. Sin embargo, ella se centró en el premio mayor, descubrir quién la sigue, pero ella no notó algo, que él tenía a dos hombres más siguiéndola. Sin embargo, ellos se ocuparon de algo y no tuvo de otra que intervenir. Estaba tan fascinado en su defensa y tras eso ya se iba, pero ella le preguntaba su nombre y este bello hombre es Yuta.
Llegó la noche y Kiara llegaba al palacio, aunque se encontró con un mensaje del rey. Él quiere cenar esta noche con ella. Mientras la arreglaban, ella lo entendía todo. Esto es gracias a Yuta. Él ha de haber mencionado su hazaña. Y así, tras arreglarla, quedaba tan hermosa y la llevaban al lugar donde cenarán. Era un sitio oscuro y rápidamente llegaba el rey, aunque también venía acompañado de Yuta y el mensajero, que en realidad es el embajador, aquel que habla por el rey. Pronto empezaron a conversar y Kiara quería conocer el porqué del honor de poder cenar con el rey. Le explicaban que es por haber curado al príncipe, aunque sonaba exagerado. Al ver que ni así el rey se sentía satisfecho para devolverle el favor, Kiara pedía la oportunidad de pedirle respuestas del por qué tanta atención hacia una plebeya común. Rápidamente le mencionaron su valentía y su gran habilidad, así que se ha ganado el favor del rey. Dado a esto, Kiara pedía la oportunidad de presentar sus agradecimientos, pero mirándolo a los ojos, es decir, sin que él esté con la máscara. Por su imprudencia tomaron a mal su pregunta, así que el rey aceptaba, pero será en otra ocasión. El embajador le explicaba que solo quienes están en el harén pueden ver su rostro, y claramente Kiara no quería eso. No será parte de su harén. Ella lo aclaró y el rey lo entendía, sin embargo, la propuesta estaba abierta para ella. Tras ello, estaba tan confundida y fue hasta el pueblo para despejarse. Quería ver el mercado nocturno hasta que en eso Yuta llegaba. Hoy venía por sí mismo y no por el rey, pues quería dar un paseo por el pueblo en el mercado nocturno. Ella le comentaba que solía venir mucho aquí. Tiene tan buenos recuerdos y así conversaban de que ella tenía un hermano mayor. Él fue quien le enseñó a luchar, pero sin embargo, después de un tiempo él murió. Y por eso odia la guerra, porque para ella la guerra es inútil. Sin embargo, era solo idealismo según Yuta, porque las personas no dejan de matar, aunque se lo pida amablemente. Ella lo entendía. Su hermano Daisuke pensaba igual. En eso Yuta notó que ella estaba viendo un bonito broche para el cabello, y al ver lo bien que le quedaba, se lo compró, halagándola, pues el rey es afortunado de tener interés en ella. Y así, tras provocarla un poco, este se marchó. Al día siguiente, Kiara Mei veía el broche hasta que llegaba el fastidioso de Ryusaki, quien quería una revisión completa y sí que la necesitaba. Tenía tremendo moretón. Ya empezaba a curarlo, pero ella le preguntaba el por qué escondió el hecho de que no conoce a Yuta. Ryusaki le comentaba que hablar de él está prohibido, pero al parecer ella ya lo ha conocido. Y así Kiara recordaba la gran compañía que es Yuta. Pero en ese momento él agregó que Yuta es el comandante oficial del núcleo, guerreros de élite muy sanguinarios, algo que la hizo pensar en él como alguien sangriento. Pero al mencionar el núcleo, Kiara tenía más curiosidad. ¿Qué es eso? Pero él no dijo nada más, aunque sí, estaba celoso y ella estaba fastidiada por él. En eso, él tomó el broche que le regaló Yuta y empezaban a pelear como dos niños chiquitos, aunque la situación vista por el embajador que acababa de llegar era como pecaminosa. Sin embargo, había llegado porque el príncipe desea verla. Al poco tiempo el príncipe Osamu llegaba a verla. Había solamente llegado a agradecerle personalmente por haberlo salvado. Sin embargo, no podía quedarse más tiempo, pues tenía que preparar todo para la llegada del príncipe Ayashi y su hermana la princesa Akane, quienes llegaban muy pronto. Kiara ya sabía del tema son del reino vecino. Después de este encuentro, Ryusaki quería conocer más de ella, qué hacía antes de ganar el favor del rey, y ella solamente era una comerciante, pero siempre le gustó apoyar a los demás en honor a su hermano. Incluso decidió preguntar hoy por él a Ryusaki, comentándole que él se llamaba Ryusake. Ella quería saber cómo murió, pero rápidamente Ryusaki le decía que no recuerda a nadie con ese nombre y cambiaba de conversación, pues hoy ella tiene tiempo para visitar a sus padres y debe aprovecharlo. Y así ella fue a verlos. Iba tan distraída y el general Shibishaki igual. Chocaban, pero este enfureció porque había botado todos los papeles. En eso, mientras ella lo recogía, lograba ver un documento que hablaba del núcleo de sangre. Lo recogió todos, pero este era tan hostil que incluso la dejaba empujando.
pero ese papel era raro. Sin embargo, al rato ya se encontraba con sus padres y su hermano menor, el cual, como muchos hermanos, fastidiaba a su hermana. Más cuando les contó que tras la cena con el rey, este pensó que ella quería ser parte de su harén. Mientras su hermano la molestaba, un mensajero llegaba y al parecer era una carta anónima para ella. Al leerlo, Kiara sentía feo. Aquella carta era muy empalagosa. Iba a un extremo muy ridículo. Una excusa más para que su hermano la moleste. Pero ahora venía la pregunta: ¿quién le escribió esto? Al día siguiente, Kiara demostraba ser valiosa, pues había un caso de insomnio incurable. Por más que el médico Fujioka dio medicamento, simplemente no estaba funcionando. Así que ella mencionó que quizás pueden agregar a esa combinación las flores de Faneul, un relajante muscular. Ella ya iba a prepararlo, pero vio que faltaba esta hierba. Dado a eso, le pedía ir a la pagoda para buscar más. Y cuando llegó ahí, se encontraba con Yuta. Recordaba lo que le dijo Ryusaki de que él es sangriento y le daba miedo. Pero este al verla mencionó sobre la hierba que recoge. Ella le contó su función y él le mencionó que la necesitará pronto, pues el príncipe del reino vecino, Ayashi, estará pronto aquí y es una persona muy molesta. Nada que ver con su hermana. Pero de la nada Kiara le preguntaba si él conoce algo sobre el núcleo de sangre y esto lo enfureció. Quería saber quién se lo dijo, pero ella solo mencionó que lo vio por ahí, en un papel, aunque él seguía interesado. Pero solo porque sabe que ella es incapaz de traicionarlos, la dejaba ir. Ella ya se iba, pero antes él la sujetó y le preguntaba si quería cenar con él esta noche. Kiara no aceptó, pero al sonrojarse le daba a entender que él le gusta y no sabía cómo reaccionar ante su mirada. En eso a él se le salía decir que ella no solo fue llamada a este lugar para aprender medicina, y así este se iba, aceptando por ahora su no. Por otro lado, el general Shibashaki llegaba ya ante el rey sanguinario, entregándole los papeles importantes, lo cual era perfecto para este rey, pues ha pasado mucho tiempo desde que este palacio se había cubierto de sangre. Al día siguiente, Kiara estaba pensativa. Recordaba a Yuta, solo que de la nada el teniente llegó nuevamente a molestarla, pero en eso notaba algo en él. Hoy lucía exactamente como el rey lucía en esa escena. En eso Ryusaki le entregaba una carta de su admirador secreto, pues el doctor se la había entregado para que se la dé a ella, y nuevamente escribía empalagosamente. Ella necesitaba relajarse y olvidarse de todo esto, y Ryusaki le contaba que hay una adorable casa de baño de aguas termales y siempre está abierta. Ella no quería ir porque estará junto a hombres, pero este le mencionaba que habían para mujeres, por lo cual la convenció. Así más tarde ella llegaba a las aguas termales y como lo mencionó Ryusaki, estaba vacío. Empezaba ya a relajarse y más por el hecho de que estaba completamente sola, hasta que a lo lejos notó algo, que habían ingresado a las aguas termales muchos hombres. Odiaba al teniente, aunque pronto vio a Yuta, quien la molestaba porque al parecer lo rechaza a él, pero le gusta bañarse con hombres. Ella pensaba que había uno para mujeres y no era así. Ryusaki la había engañado. Esto solo existe para los hombres. Ella deseaba matarlo, pero en eso Yuta ofrecía ayudarla, pero a cambio deberá cenar con él. Ella no aceptó, pero aún así Yuta la ayudó. Yuta golpeó con una piedra al embajador y con esto inició una fuerte pelea, por lo que ahora ella podía salir sin ser vista. En eso se escondió al ver a dos hombres y sin querer escuchó que ellos dos querían traicionar al rey. Aquellos querían matarlo y no serán ellos. Otro más estaba planeando todo y ellos solamente ayudarán. Tras escapar de los baños, Kiara llegaba corriendo a ver a Ryusaki, pero él se encontraba con una daga cubierta de sangre. Sin embargo, empezó a contarle lo que escuchó por haber ido al baño de hombres por su culpa, pero le informaba que unos tipos estaban planeando matar al rey. Sin embargo, esto ya era conocido por el teniente, así que no debía preocuparse. Él le pedía quedarse en esta habitación y no salir de aquí. Caso contrario, tendrían que salvarla y todo empeorará. Pero por un momento Kiara desconfió de él. ¿Acaso él es el líder del que estaban hablando en el baño? Kiara estaba por irse, pero en eso él la detuvo, diciéndole que no había sido una sugerencia, era una petición. Ella se debe quedar ahí. Así de la nada empezaban a gritar pidiéndole ayuda, pues habían sido atacados. Dado a eso, necesitaban refuerzos, así que Ryusaki salía, esperando que Kiara no salga de esta habitación. Pero ahí fue la necia. Quería servir de ayuda.
y en eso se encontraba con un soldado, quien necesitaba un médico. El príncipe Osamu había terminado herido, así que la llevaron a un cuarto oscuro, dándose cuenta tarde que esto era una trampa. Ellos estaban felices de conocer a la favorecida del rey, y claro que es linda. El príncipe Osamu también estaba secuestrado en esa misma habitación, y ahora tenían 2 cebos para atraer al rey. Por ahora el teniente estaba dirigiéndose a la muerte, al lado opuesto de donde estaban ellos. Así que pronto podrán acabar con el rey, pues deseaban que finalmente el verdadero rey tome su lugar. Aquel sargento esperaba que Kiara lo ayudara, pues debe llorar y gritar fuerte para que así el rey llegue. Pero ella no era una indefensa paloma. Rápidamente logró soltarse y atacarlo, aunque había un problema. El príncipe ya se encontraba en peligro. Un movimiento más y él muere. No tuvo de otra que soltar su kadachi, y el sargento le aclaraba. Había necesidad de derramar sangre para que un mejor linaje lidere, y así terminaba golpeando a Kiara, tan fuerte que la dejó inmovilizada. Por más que Kiara aún no perdía la conciencia, no podía moverse, y cada vez se quedaba más aletargada. Hasta que en eso el rey sanguinario llegó, y aunque el sargento se burló de él, poco tiempo duró esto. Rápidamente este lo acabó. Pidió a Osamu que huyera, y este así lo hizo, y uno por uno iba matando a los traidores. Uno de ellos logró sujetar a Kiara, pero no logró hacer nada, pues él ya estaba muerto. Kiara, al verlo acercarse, se enfocaba, quería ver quién es, hasta que finalmente se dio cuenta que Yuta es el rey sanguinario. Al momento ya se desmayaba y este estaba muy preocupado por ella. Para ella fue dormir un instante, y al despertar ya se encontraba en su habitación. Pronto empezó a recordar todo lo que pasó, y cómo finalmente descubrió quién es el rey sanguinario, o eso creía. En eso vio una carta. Al abrirla era del admirador secreto, y lo que la impactó de esta fue que este mencionaba que ella ya está comprometida con otro hombre, y eso lo destrozó. Pero ella, ni enterada de eso, fue en busca del doctor, pero este no estaba ahí, así que decidió ir a la pagoda para encontrarse con Yuta. Para ella todo lo que vivió era confuso. Debió hacerle caso al teniente Ryosaki y no salir. Por su culpa todo se complicó y no sabía quién llegaría a salvarla. Tampoco tenía idea si Yuta realmente es el rey sanguinario, pero no importaba. Igual ella le debía su vida a Yuta. Quería saber si realmente él es el rey sanguinario, pero en eso se quedaba dormida. Al poco tiempo Ryosaki llegaba y se decía a sí mismo que él tenía razón, que ella está esperándolo aquí. En eso se acercó porque vio aquella carta, pero claro, la despertaba y no se encontraba en una posición cómoda. Rápidamente ella se lo quitó de encima, y en esto Ryosaki le informaba que no debería estar aquí, pues ha sido convocada por su prometido, claro, y que lo mejor era que no haga esperar al rey sanguinario, por lo cual debe ir a prepararse enseguida. Así, tras alistarse, llegaba ya ante el rey sanguinario. Era hora de la verdad. ¿Quién saldrá a verla? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. Espero les haya gustado mucho el inicio de esta nueva historia. Recuerden visitarnos en nuestro canal secundario Beretoons. ¡Hasta la próxima!